Hola, mi nombre es Pamela López Olvera y yo les voy a hablar acerca de la norma 230 SSA1 del 2002. Esta norma oficial nos establece los requisitos sanitarios que deben de cumplir los sistemas de abastecimientos públicos o privados durante el manejo del agua para consumo o uso humano, así como los procedimientos sanitarios para el muestreo que ésta puede llevar. Esta norma es de observancia obligatoria y es aplicable en todo territorio nacional, con los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento públicos o privados o cualquier persona física o moral que realice el manejo del agua para uso y consumo humano. Hola, mi nombre es Sergio Jiménez Carpe y yo voy a hablar acerca de la norma oficial mexicana NOM 179 SSA1 198, que habla de la vigilancia y evaluación del control de la calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público. Esta norma tiene por introducción la vigilancia del agua para uso y consumo humano. También tiene como objetivo prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas y parasitarias, así como las derivadas de la continua ingestión de sustancias tóxicas que pueden contener el agua abastecida a la población. Esta norma tiene por objetivo establecer los requisitos y especificaciones que deberán observarse en las actividades de control de la calidad del agua para uso y consumo humano. Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y es aplicable a todos los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento de agua. La vigilancia de esta norma consiste en programas estructurados por las autoridades competentes para evaluar el control de la calidad que llevan a cabo los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento y en función de estos programas apoyarlos a fin de que se garantice el suministro de agua potable a la población. Hola, mi nombre es Ángel Emanuel Hugo Reyes y yo les voy a hablar sobre la norma oficial mexicana NOM 012 SSA1 de 1993, los requisitos sanitarios que se deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para su consumo y uso públicos y privados. Esta norma establece los requisitos sanitarios que se deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para su uso y consumo humanos, públicos y privados para preservar su calidad. Esta norma nos da las disposiciones específicas para las obras de captación, trozos de concreto, sellos impermeables, edificios o casetas de almacenamiento, tanques, etc. También nos dice los controles sanitarios y las medidas preventivas, donde resalta mucho el punto que se debe preservar la actividad bacteriológica del agua. Hola, soy Eduardo Ramírez. Voy a hablar sobre la NOM 014 SSA1 1993, la cual establece los procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados. Esta norma oficial mexicana ofrece una guía detallada para el muestreo de agua para uso y consumo humano en los elementos de un sistema de abastecimiento, en los cuales es necesario establecer vigilancia y control de la calidad del agua. Es necesario aclarar en esta norma que siendo las instalaciones de los diferentes sistemas de abastecimiento de una gran diversidad, en ocasiones es necesario aplicar criterios propios por parte del personal de muestreo para cumplir con los requisitos sanitarios presentes en esta norma. Como podemos ver en la siguiente tabla, contamos con 24 tipos de contaminantes distintos, entre los cuales existen los que rebasan los límites máximos permisibles según la NOM 127 SSA1 de 1994. Los contaminantes que rebasan los índices de esta norma son el plomo, el cobre, el cloruro, el sabor y el olor. Estos los identificamos porque son desagradables. Las coliformes totales, los sulfatos como el ácido sulfúrico, los nitritos, los nitratos, el manganeso y la dureza total. Se trata de una agua de origen superficial, esto debido a su alto contenido en ciertos tipos de contaminantes, donde cada contaminante tiene un origen de un arrastre, ya sea de vía aérea o terrestre. Tiene otros tipos de contaminantes que fueron transformados por la misma acción de circulación del agua. Así se genera el desgaste de los recursos bióticos y abióticos, generando este tipo de contaminación. Descripción del muestreo para un agua superficial.
Este proceso consta de 11 pasos. El primero, realizar el llenado del formulario que corresponde a los controles previos al proceso de muestreo. Segundo, identificar el punto de muestreo. Tercero, utilizar un frasco de plástico de boca ancha de capacidad de 1 litro para muestrear. Cuarto, enjuagar de 2 a 3 veces el frasco limpio con el agua a muestrear, introduciéndolo en la masa de agua superficial. Quinto, llenar el frasco completamente. Sexto, utilizar un frasco estéril de vidrio con capacidad de 250 mililitros para muestrear. Séptimo, llenar el frasco estéril de vidrio hasta 200 mililitros. Octavo, coloque la etiqueta en el frasco que contiene la muestra de agua. Noveno, conservar la muestra en un contenedor de material aislante con suficientes frigoríficos. Décimo, proceder a llenar el formulario de cadena de custodia y el informe de muestreo. Onceavo, entregar las muestras y la documentación al personal de laboratorio. Bueno, continuaremos ahora con la pregunta 4 y es sobre los microorganismos contaminantes que no puede eliminar el cloro. Entre los microorganismos podemos encontrar lo que son los protozoos, tales como el Crisporidium, la Giardia lamblia, la Emoeba histolítica y la Nancliria fluorii. Estas provocan enfermedades como criptopsirosis, giardiasis, disentería amebia y meningoencefálicas amébicas. Otro microorganismo son los virus, tales como la hepatitis A, adenovirus, enterovirus, rionovirus, virus Norwalk y rotavirus. Estos provocan enfermedades como la hepatitis, enfermedades respiratorias y conjuntivitis, enfermedades respiratorias como la poliomielitis, la gastroenteritis, diarreas y vómitos. Otro microorganismo que podemos encontrar son las bacterias, tales como la salmonella, la Shigella spp, la Campylobacter jejuni y la Campylobacter enteritis, la Escherichia coli, la Yersinia enteroquílica, el Vibrio chloride, la Legionella pneumoniphila, la Leptospira, la Pseudomonas aeruginosa. Estas pueden provocar enfermedades tales como la fiebre tifoidea, salmonelosis, disentería bacteriana, gastroenteritis, yersiniosis, cólera, leptospirosis y diversas infecciones. Para entender qué microorganismos elimina el cloro de manera más fácil, tenemos que dar a entender los diferentes tipos de cloro que existen. El primero es el cloro libre. Esta forma de cloro posee el mayor poder desinfectante y oxidante y corresponde fundamentalmente a la presencia de ácido hipocloroso y anión hipoclorito. Este tipo de cloro tiene un poder desinfectante muy bajo y su presencia causa irritaciones y malos olores. El cloro combinado es el resultado de la combinación del cloro con el amoníaco y materia orgánica nitrogenada que contiene el agua. El cloro libre residual es el remanente del cloro en el agua después de que parte del añadido reaccione en el proceso de desinfección de esta. Ahora pasemos a explicar la siguiente tabla. Como vemos, tenemos aquí los parámetros de efectividad según los microorganismos que estén presentes en el agua y la efectividad que tienen los diferentes tipos de cloro. Empezando por el cloro libre, tenemos que la efectividad en desinfección de bacterias, en desinfección de virus es excelente, la efectividad en desinfección de protozooris es deficiente, al igual que la desinfección de endosporas. Por otro lado, tenemos el cloro combinado, que es bueno en la desinfección de bacterias, está al límite en la desinfección de virus y es deficiente en la desinfección de protozooris y deficiente en la desinfección de endosporas. Por último, tenemos el cloro libre, que su efectividad es excelente en la desinfección de bacterias, desinfección de virus y desinfección de endosporas, mientras en la efectividad de desinfección de protozooris es bueno, por lo que concluimos que la mejor alternativa sería utilizar cloro residual, ya que este posee una mayor efectividad al eliminar cierto tipo de microorganismos que puedan estar presentes en el agua.
El proceso de eliminación de microorganismos será por cloración, donde se utilizará hipoclorito de sodio, aproximadamente 220 mililitros, para eliminar bacterias, helmintos, olores y sabores, en un caudal de 1100 litros. Esta cloración se utilizará porque, aparte de ser la más económica, es la más efectiva. Tratamientos físico-químicos en base a la problemática principal. En primer lugar tenemos la clasificación o sedimentación. Esta tiene por objeto retirar los sólidos suspendidos, sólidos finalmente divididos y materiales coloidales, convirtiéndolos en partículas más grandes que se pueden remover con mayor facilidad. En segundo tenemos la ósmosis inversa, la cual se trata de un proceso de membranas para poder forzar el paso del agua que se encuentra en la corriente salmuera a la corriente de agua con baja concentración de sal. En tercero tenemos el ablandamiento. Este va a servir para eliminar los iones que hacen a un agua ser dura, en la mayoría de los casos iones de calcio y iones de magnesio. En cuarto lugar tenemos la cloración. Este procedimiento de desinfección de aguas mediante el empleo de cloro o compuestos clorados. En quinto tenemos y último la filtración. Este método es el más común para mover las partículas pequeñas transportando el agua a través de material poroso. Como podemos ver en nuestro diagrama, comenzamos por el sedimentador. La sedimentación se utiliza normalmente en la potabilización del agua para reducir la cantidad de partículas no deseadas y se diseñan dispositivos para este fin. La sedimentación en el agua potable está basada en la ley de Stokes, el cual menciona que las partículas de mayor diámetro o de mayor peso específico que el líquido son más fáciles de sedimentar. Así también una menor viscosidad del líquido logra una mejor sedimentación. En este proceso el agua se hace pasar por el sedimentador que retiene materiales para su posterior eliminación. Como segundo equipo contamos con la ósmosis inversa. La ósmosis inversa es literalmente un sistema de filtración de agua que funciona mediante el uso de presión. Con la fuerza de esta presión se conduce el agua por una membrana semipermeable desde una solución menos concentrada a una solución más salina para equilibrar las concentraciones. Asimismo, en la ósmosis inversa, el agua se hace pasar por una batería de filtros y una membrana semipermeable con el fin de filtrar contaminantes como metales pesados, exceso de sales, microorganismos, sustancias tóxicas, entre otros. Posteriormente, el agua pasa por el ablandamiento, el cual es una técnica que sirve para eliminar los iones que hacen a un agua ser dura, la dureza del agua mejor conocida. En la mayoría de los casos, iones de calcio y magnesio, en algunos casos iones de hierro que también causan la dureza del agua. El ablandamiento del agua puede prevenir efectos negativos, ya que el agua dura causa un alto riesgo de depósitos de cal en los sistemas de agua de los usuarios para el uso y consumo humano. Como penúltimo paso, tenemos la cloración. La cloración del agua es un proceso que se emplea en los tratamientos de agua para lograr la desinfección de las bacterias y organismos patógenos. La cloración se emplea en las partes finales de los tratamientos de potabilización. En este proceso se busca eliminar los microorganismos que puedan haber sobrevivido a los procesos anteriores. Para este se añade una sustancia oxidante como el cloro o compuestos del cloro. En este caso nosotros utilizamos el hipoclorito de sodio, que garantiza la calidad del agua ante posibles contaminantes accidentales o durante su recorrido a través de la red de abastecimiento o saneamiento. Además de que logra la destrucción de patógenos, también sirve para eliminar sólidos, minerales y orgánicos no deseados. En este grupo se encuentran las sustancias que provocan olores y sabores desagradables en el agua. Por último, nuestra agua pasa por la filtración de carbón activado, el cual es uno de los muchos procesos comúnmente utilizados en el tratamiento de agua. Estos para eliminar contaminantes como materiales orgánicos, que además, como también pueden eliminar los contaminantes que causan olores, a menudo se utiliza para hacer que el agua potable sea aún más agradable. El carbón activado se elige con frecuencia para las aplicaciones de agua potable, ya que absorbe de manera eficiente los productos químicos orgánicos sintéticos como el cloro,
compuestos que efectúan olor y el sabor y compuestos orgánicos de origen natural. Nuestra principal interrogante es saber cuántos mililitros de nitrato de plata y de EDTA se gastará para determinar 300 partículas por millón de cloruros y 580 partículas por millón de dureza total. Para determinar los mililitros que se ocuparán de nitrato de plata se hicieron los siguientes cálculos, que son nuestros litros es igual a los miligramos de soluto y esto lo vamos a dividir sobre las partes por millón. Esto es igual a 0.0563 mililitros, que fue lo que se gastará de nitrato de plata para obtener 580 partes por millón de la dureza total. Para la determinación de los mililitros de EDTA que se van a gastar, se ocupa la siguiente fórmula, donde se tendrá que sacar el peso equivalente para poder desarrollar la fórmula, donde ya despejando y sustituyendo nos da un resultado de 2.686 mililitros, que es lo que se gastó de EDTA para poder determinar 300 partes por millón de cloruros. Las reacciones que tienen lugar entre el cloro y el agua, aunque en principio parecen muy simples, no siempre lo son, ya que el agua objeto de la cloración no solo es H2O, sino que en ella hay diversas sales y materias orgánicas en solución y suspensión. Como nuestra agua tiene nula presencia de amoníaco, se utilizará una gráfica de cloro libre. Al añadir el cloro se llevan a cabo dos reacciones químicas, que son reacción de hidrólisis y reacción de disociación. El ácido clorhídrico es neutralizado por la alcalinidad del agua y el ácido hipocloroso se ioniza descomponiéndose en iones hidrógeno e iones hipoclorito. A las temperaturas ordinarias del agua, la hidrólisis del cloro es prácticamente completa en algunos segundos y la ionización del ácido hipocloroso es una reacción reversible instantánea. Como conclusión final, al elaborar este proyecto, nos dimos cuenta primero de que contaba con 24 diferentes tipos de microorganismos contaminantes, de los cuales 12 de estos rebasaban los límites máximos permisibles según la NOM 127 de 1994. Posteriormente, también gracias a estas características que nos otorgaron, pudimos deducir que el agua era superficial, se trataba de un agua superficial. Ya recabando todos estos datos, nos pudimos dar una idea del diseño del tren de tratamiento que nosotros podríamos diseñar para la desinfección y potabilización del agua. Cuando empezamos a hacer esto, también pudimos entender los diferentes tipos de equipo que existen para la potabilización del agua y los diferentes procesos que esta lleva. Para finalizar, pues nos pudimos percatar de la importancia que tiene la potabilización del agua, ya que esta se encarga de eliminar bacterias, virus, hongos, entre otros microorganismos que pueda contener el agua, y de esta forma el agua sea apta para uso y consumo humano. Para concluir, puedo decir que el tratamiento de aguas residuales va a depender del tipo de agua que se esté tratando. Podemos estar tratando con un agua superficial o subterránea, que fue en estos dos casos. Tuvimos que deducir qué tipo de agua era. En nuestro caso fue un agua superficial. Nos dimos cuenta de esto gracias al uso de la NOM, en donde vimos los límites máximos permisibles de contaminantes microbiológicos y químicos que pueden tener dichas aguas. De esta forma logramos determinar el agua superficial en nuestra agua problema y de esta forma llegar a un tratamiento para la potabilización de esta agua y así darle un uso adecuado para el consumo humano sin que llegue a haber alguna contradicción o afectación a la salud de las personas. De esta forma logramos concluir nuestro proyecto. Este trabajo de investigación se hizo con el objetivo de analizar el estado del agua, su utilización, su relación con el medio ambiente y las posibles soluciones que hay para potabilizar esta misma. En mi opinión, el problema de la contaminación del agua es uno de los mayores problemas que enfrenta esta sociedad y es uno de los que tiene que ser rápidamente solucionado.
me he dado cuenta que la posibilidad de tener agua potable es de unos pocos debido a la poca cantidad de esta misma. La mejor solución para este problema sería hacer campañas de concientización. Debemos cuidar el agua potable, ya que si en unos años no la poseemos, será otra de las tantas cosas que privaremos a nuestras futuras generaciones. Podemos concluir que es importante tener bases sólidas en materias como por ejemplo la microbiología, la bioquímica, química, mecánica de fluidos y de otras materias afín para poder realizar un tratamiento de potabilización del agua. De igual manera es importante tener bases en conocimientos sólidos en potabilización del agua, ya que como vimos en este proyecto hay muchos factores que influyen en la calidad del agua, ya sean factores microbiológicos, químicos y físicos, incluso factores externos como el medio ambiente. Es importante de igual manera conocer las normas en materia de calidad de agua, ya sea tanto para consumo y distribución, para poder tener fundamentos para hacer un buen tren de tratamiento con los procesos adecuados para lograr una calidad de agua estable para el consumidor y sobre todo